Nunca imaginé que el sonido de un papel arrugándose pudiera ser más fuerte que un disparo. Pero en esa cocina, bajo la luz parpadeante de una bombilla vieja, ese sonido fue el inicio del fin. No fue la pobreza lo que nos mató. Fue la suerte. La maldita buena suerte que entró por la puerta y nos arrancó la humanidad pedazo a pedazo. El calor en San Luis Potosí siempre ha tenido un peso específico, una densidad que se adhiere a la piel y no te suelta, como una culpa antigua. Recuerdo que esa tarde el aire estaba estancado. Las moscas zumbaban perezosamente sobre los restos de frijoles y tortillas secas que quedaban en la mesa. Mi madre, doña Lupe, estaba lavando los platos con esa resignación silenciosa que tienen las mujeres que han aprendido a no esperar nada de la vida. El sonido del agua cayendo en la tina de plástico era el único ritmo que mantenía la casa en movimiento. Yo estaba sentado en la esquina, remendando una red de pesca que ya no servía para nada, más por hábito que por necesidad. Mi hermano mayor, Carlos, dormitaba en la silla de mimbre, con la boca abierta y una botella de cerveza tibia colgando de sus dedos. Éramos una pintura del fracaso cotidiano, una familia suspendida en la ámbar eterna de la carencia. Pero al menos, en esa carencia, había una paz mediocre. Sabíamos quiénes éramos. Sabíamos qué esperar el uno del otro, nada. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. El polvo de la calle entró en un remolino, seguido por la figura jadeante de mi padre. Don Rogelio nunca corría. Era un hombre de pasos lentos y pesados, un hombre derrotado por 40 años de trabajo en el campo. Pero esa tarde, sus ojos tenían un brillo febril, una electricidad que nunca le había visto. Cerró la puerta tras de sí y puso el cerrojo. 2 veces. El sonido metálico del seguro resonó como un disparo en la quietud de la sala. Carlos se despertó de golpe, la botella casi resbalando de su mano. Mi madre detuvo el chorro de agua y se secó las manos en el delantal, girándose lentamente. ¿Qué pasa, viejo?, preguntó ella, su voz teñida de una preocupación instintiva. ¿Te vienen siguiendo?, mi padre no contestó. Caminó hasta la mesa del comedor, apartando las moscas con un manotazo violento. Su respiración era un silbido rasposo. Con manos temblorosas, sacó algo del bolsillo de su camisa sudada, un pedazo de papel. Un simple, y vulgar, pedazo de papel térmico, de esos que se borran si los dejas al sol, lo alisó sobre la mesa. Sus dedos, gruesos y callosos, acariciaban la superficie del boleto como si fuera la piel de un santo. Cierren las cortinas, susurró. Su voz era ronca, extraña, nadie se movió. Que cierren las malditas cortinas. Rugió, golpeando la mesa con el puño. Me levanté de un salto, el corazón golpeándome las costillas, y corrí a bajar las persianas. La habitación quedó en penumbra, solo iluminada por los rayos de sol que se colaban por las rendijas y la luz amarillenta de la cocina. Cuando volví a mirar a la mesa, todos se habían acercado. El silencio cambió. Ya no era el silencio del aburrimiento. Era un silencio denso, eléctrico, cargado de una gravedad que aplastaba el pecho. 50 millones, dijo mi padre. Las palabras salieron de su boca y flotaron en el aire, irreales. 50 millones de pesos, miré el papel. Los números estaban ahí, impresos en tinta negra barata. No parecían gran cosa. No parecían un palacio, ni coches nuevos, ni viajes a Europa. Parecían, simplemente, números. Pero mientras miraba, sentí un frío extraño recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante de la tarde. Levanté la vista y miré a mi hermano Carlos. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. No vi alegría en sus ojos. No vi alivio. Vi un cálculo. Vi sus pupilas dilatarse y contraerse mientras miraba a mi padre, y luego a mí, y luego a mi madre. Era una mirada depredadora. Una mirada que medía, pesaba y descartaba. En ese instante, mi hermano dejó de ser mi hermano y se convirtió en un competidor. ¿Estás seguro? La voz de Carlos sonó demasiado calmada, demasiado controlada. Lo revisé 10 veces en el puesto de Don Chui. Nadie me vio. Nadie sabe, respondió mi padre, cubriendo el boleto con su mano, como si temiera que el aire mismo se lo robara. No podemos decírselo a nadie, dijo mi madre, persignándose rápidamente. La gente es mala, Rogelio. Nos van a querer robar.
O peor, lo sé, asintió mi padre. Sus ojos barrían la habitación, mirando las paredes desconchadas y el techo con humedad como si ya no perteneciera allí. Esto es nuestro. Solo nuestro. De nadie más. Solo nuestro. Esa frase debería haber sonado a unión, a fortaleza. Pero en esa cocina oscura, sonó a sentencia. Sentí como el aire se volvía irrespirable. La confianza, ese hilo invisible y frágil que nos mantenía unidos a pesar de la pobreza, acababa de romperse. Mi padre tomó el boleto y lo guardó en una caja de galletas vacía que usaba para guardar tornillos oxidados. Luego, llevó la caja a su habitación. Lo seguimos con la mirada. Los tres, esa noche, nadie cenó. Nadie encendió la televisión. Nos sentamos en la sala, en la oscuridad, escuchando los ruidos de la calle, cada uno sumergido en sus propios pensamientos oscuros. El sonido del ventilador de techo, girando monótonamente, parecía contar los segundos de una cuenta regresiva. Yo miraba a mi madre, sentada en su mecedora. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero sus manos apretaban los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Protección? ¿O estaba pensando en todas las veces que mi padre le negó dinero para el gasto? Miré a Carlos. Estaba fumando un cigarrillo tras otro, la brasa roja iluminando su rostro intermitentemente. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la habitación de mis padres. No parpadeaba, y yo sentí un miedo atroz. No miedo a que nos robaran. Tenía miedo de nosotros. Porque en esa penumbra me di cuenta de que ya no éramos una familia. Éramos 4 extraños atrapados en una jaula con un trozo de carne sanguinolenta en el centro. Y el hambre empezaba a despertar. Me acosté en mi catre esa noche, pero no pude dormir. Escuchaba los crujidos de la casa. Y luego, cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos muy suaves, casi imperceptibles, arrastrándose por el pasillo hacia la cocina donde mi padre había escondido la caja de galletas antes de llevarla al cuarto. O tal vez iban hacia el cuarto. Mi corazón martilleaba contra el colchón. Contuve la respiración. ¿Quién era? ¿Carlos? Mi madre, el sonido de una tabla del piso crujiendo rompió el silencio. Y luego, nada. Un silencio absoluto y terrorífico. Me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, sudando frío, sabiendo que la pesadilla acababa de comenzar. El premio no nos había salvado. Nos había condenado. El amanecer no trajo luz a nuestra casa, trajo una claridad sucia, grisácea, como si el sol tuviera vergüenza de iluminar lo que estaba pasando ahí dentro. Desperté con la boca seca y un dolor sordo en las sienes, ese tipo de dolor que te avisa que algo está mal antes de que abras los ojos. Por un segundo, solo un segundo, olvidé el boleto. Pero luego, el recuerdo cayó sobre mí como una losa de concreto. 50 millones, salí de mi cuarto arrastrando los pies. El piso de baldosas frías se sentía pegajoso bajo mis plantas descalzas. La casa estaba en un silencio absoluto, pero no era un silencio de paz. Era el silencio de un animal agazapado, esperando para atacar. Al llegar a la cocina, lo vi. Mi padre, don Rogelio, estaba sentado en la cabecera de la mesa, en la misma silla de vinilo rasgado donde siempre se sentaba a leer el periódico de ayer. Pero hoy no había periódico. Solo estaba él, con la misma ropa del día anterior, la camisa manchada de sudor seco pegada a su espalda ancha. Sus manos descansaban sobre la mesa, cerradas en puños, flanqueando esa vieja caja de galletas de metal oxidado. No había dormido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, hundidos en unas ojeras oscuras que parecían moretones. Había puesto el machete, el que usaba para cortar la maleza del patio, sobre la mesa, justo al alcance de su mano derecha. El metal desgastado brillaba opacamente bajo la luz de la mañana. Buenos días, apá, murmuré, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Él no contestó. Ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la entrada, como si esperara que un ejército de ladrones la derribara en cualquier momento. Me serví un vaso de agua del garrafón, tratando de no hacer ruido, pero el gorgoteo del agua sonó escandalosamente fuerte.
Mi padre se tensó, sus nudillos blanqueándose sobre la mesa. ¿Nadie se acercó anoche? Preguntó de repente, con una voz que sonaba alija. No, apá. Nadie. Todo estuvo tranquilo. Mentira, escupió. Escuché ruidos, pasos. Alguien andaba rondando, me quedé helado, con el vaso a medio camino de mi boca. Yo también había escuchado los pasos. Pero no eran de afuera. Eran de adentro. Eran de nosotros. En ese momento, Carlos entró a la cocina. Se había bañado y peinado, algo inusual para un martes por la mañana. Llevaba una camisa limpia y olía a loción barata, esa que usaba cuando iba a ver a alguna novia o a intentar convencer a alguien de que le prestara dinero. Su sonrisa era amplia, brillante y completamente falsa. Era una máscara de porcelana sobre un rostro de lobo. Buenos días, familia, dijo, con una jovialidad que helaba la sangre. Caminó hacia la cafetera, ignorando deliberadamente el machete sobre la mesa. Hoy es un gran día, ¿no creen? El primer día del resto de nuestras vidas. Mi padre giró la cabeza lentamente, como un mecanismo oxidado, y clavó su mirada en Carlos. No hubo calidez paternal en sus ojos, solo una sospecha fría y calculadora. ¿A dónde vas tan arreglado? Preguntó mi padre. A ningún lado, jefe. Solo quería estar presentable. Ya sabes, las cosas van a cambiar. Tenemos que empezar a comportarnos como gente de bien. Carlos se sirvió café, dándole la espalda a mi padre, pero pude ver cómo los músculos de su cuello estaban tensos. Estaba pensando, ese dinero no puede quedarse en una cuenta de banco cualquiera. Necesitamos invertir. Tengo un amigo, el Beto, que sabe de negocios de importación. Nadie va a invertir nada. El grito de mi padre hizo temblar las tazas en el escurridor. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la caja de galletas. Ese dinero es mío. Yo compré el boleto. Yo me partí el lomo 40 años. Ustedes no van a ver ni un centavo hasta que yo lo diga. Y mucho menos para dárselo a tus amigos delincuentes. La sonrisa de Carlos no desapareció, pero se congeló. Sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente. Era el gesto que hacía antes de soltar un golpe en las peleas de bar. Pero esta vez, se contuvo. Tomó un sorbo de café, con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Tranquilo, viejo. Solo decía. Es mucho dinero para un solo hombre. Especialmente para uno, cansado. La última palabra quedó flotando en el aire, cargada de un doble sentido venenoso. Mi madre entró en ese momento, rompiendo la tensión con su presencia nerviosa. Traía los ojos rojos de llorar. Se movía por la cocina como un fantasma, evitando mirarnos a los ojos. Empezó a preparar huevos con chorizo, pero sus manos temblaban tanto que tiró la sal derramada. Mala suerte, susurró ella, persignándose frenéticamente y echando un puño de sal sobre su hombro izquierdo. Deja esas estupideces, mujer. Bramó mi padre. La suerte ya está echada. La tenemos aquí, en esta caja. El desayuno fue una tortura. El olor a chorizo frito se mezclaba con el olor agrio del miedo y la desconfianza. Nadie comía. Solo movíamos la comida en el plato. Mi padre comía con una mano, mientras la otra permanecía sobre la tapa de la caja de metal. Cada vez que Carlos hacía un movimiento brusco, o yo movía la silla, la mano de mi padre se deslizaba centímetros hacia el mango del machete. Lo observé masticar y me di cuenta de algo terrible. Ya no veía a su familia. Veía parásitos. Veía amenazas. El dinero había actuado como un ácido, disolviendo los lazos de sangre en menos de 12 horas, dejando solo el hueso pelado de la codicia humana. Y lo peor era que yo también lo sentía. Miraba a Carlos y recordaba todas las veces que me había robado dinero de la cartera, todas las deudas de juego que mi madre había tenido que pagar a escondidas. ¿Qué sería capaz de hacer por 50 millones? ¿Hasta dónde llegaría? Mi mente empezó a maquinar escenarios, cada uno más sangriento que el anterior. Si algo le pasaba a mi padre, ¿quién se quedaría con el boleto? ¿Quién sería el jefe de familia? La idea se alojó en mi cerebro como un parásito. Traté de sacudirla, de sentir asco de mí mismo, pero no pude. La posibilidad estaba ahí, latente,
oscura y seductora. De repente, alguien tocó a la puerta, el sonido fue suave, 3 golpes secos. Pero en esa cocina, sonaron como cañonazos. Mi padre se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. Agarró el machete y la caja de galletas, apretándola contra su pecho. Nadie abra. Siseo. Cállense todos, debe ser la vecina, doña Chona, viene a pedir azúcar como siempre, susurró mi madre, aterrorizada, que se largue. Respondió él, con los ojos desorbitados. Seguro escuchó algo. Seguro sabe. Esos viejos chismosos lo saben todo. Quieren mi dinero. Todos lo quieren, nos quedamos inmóviles, como estatuas de cera derretida por el calor, conteniendo la respiración. Los golpes volvieron a sonar, un poco más insistentes. Luego, pasos alejándose, mi padre soltó el aire que retenía, pero no se relajó. Miró la caja de galletas, luego miró a la cocina, buscando un lugar. Sus ojos iban de un lado a otro, frenéticos. No puede quedarse aquí, murmuró para sí mismo. Es muy obvio. Cualquiera lo encontraría. Ustedes saben dónde está, nos miró con un odio puro. Fuera. Gritó de repente. Sálganse de la cocina. Todos. Quiero estar solo, pero Rogelio, el desayuno, intentó decir mi madre, he dicho que fuera. Carlos se levantó despacio, dejó su taza en el fregadero con un golpe seco y salió de la cocina sin decir una palabra. Yo ayudé a mi madre a levantarse. Sentí su brazo frágil bajo mi mano, temblando como una hoja. Salimos al patio trasero, donde el sol ya empezaba a quemar la tierra seca. Nos sentamos en el borde del lavadero de cemento. Mi madre empezó a llorar en silencio, cubriéndose la cara con el delantal. Se va a volver loco, mijo, me dijo entre sollozos. Ese dinero está maldito. Se lo vi en los ojos. No es él. Es el diablo que se le metió, yo no dije nada. Miraba hacia la ventana de la cocina. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver la sombra de mi padre moviéndose frenéticamente, buscando un nuevo escondite. Estaba levantando las tablas del suelo, moviendo la estufa, entonces sentí una presencia a mi lado. Carlos estaba recargado en la pared, encendiendo un cigarrillo. El humo azul subió hacia el cielo despejado. Me miró de reojo y, por primera vez en años, me habló como a un igual, como a un cómplice. El viejo no va a aguantar la presión, dijo en voz baja, para que mi madre no escuchara. Se le va a reventar el corazón o nos va a matar a todos. Alguien tiene que tomar el control, hermanito. Por el bien de la familia, me giré para mirarlo. El sol le daba en la cara, iluminando una cicatriz antigua en su ceja. ¿Y ese alguien eres tú? Pregunté. Carlos sonrió, y el humo salió por su nariz como si fuera un dragón a punto de escupir fuego, alguien con cabeza fría. Alguien que sepa qué hacer con tanto poder. Piénsalo. 50 millones. Podríamos irnos de este agujero. Tú y yo. Sin el viejo loco. Sin dramas, dejó caer la ceniza al suelo y la pisó con su bota, aplastándola hasta que no quedó nada más que una mancha gris en la tierra. Solo piénsalo, repitió, y se alejó caminando hacia la calle, silbando una melodía desafinada. Me quedé allí, bajo el sol implacable, sintiendo como la semilla de la traición empezaba a germinar en mi propio pecho. Mi padre estaba dentro, atrincherado con su machete y su paranoia. Mi hermano estaba afuera, planeando quién sabe qué. Y mi madre lloraba por un futuro que ya estaba muerto. El premio no nos había dado la libertad. Nos había encerrado en una prisión donde los barrotes estaban hechos de oro y desconfianza. Y yo sabía, con una certeza fría y terrible, que la sangre no tardaría en correr. Antes de que corra la sangre, quiero hacerte una pregunta seria. Si tú tuvieras esos 50 millones en la mano, ¿los compartirías con tu familia o huirías lejos para salvar tu vida? Dale, me gusta, al video si crees que el dinero cambia a las personas. Y comenta abajo, yo me quedo, o, yo me voy. Quiero ver cuántos honestos quedan en este mundo. La noche cayó sobre San Luis Potosí como una manta sucia y asfixiante. El calor no se fue con el sol, se quedó atrapado entre las paredes de hormigón de nuestra casa, condensándose en un vapor pegajoso que olía a moho, a frijoles rancios y a miedo. Mi padre no salió de la cocina en todo el día.
Había arrastrado el viejo sillón de vinilo verde de la sala y lo había colocado frente a la estufa, montando guardia como un centinela en una guerra que solo existía en su cabeza. A través de la puerta entreabierta, lo escuchaba murmurar. No eran palabras claras, sino una letanía de amenazas contra enemigos invisibles. No me lo van a quitar, es mío, malditos buitres, repetía sin cesar, mientras afilaba el machete con una piedra de río, ras, 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 ese sonido rítmico, metálico y áspero, se metía en mis oídos y me arañaba el cerebro. Era el sonido de la cordura de mi padre desgastándose, tira a tira. Mi madre se había encerrado en su cuarto, rezando el rosario. Podía escuchar el tintineo frenético de las cuentas de plástico chocando entre sí, como si la velocidad de sus oraciones pudiera levantar un muro contra la catástrofe que se avecinaba. Yo busqué refugio en el patio trasero, sentado en un bloque de cemento, fumando un cigarro que le había robado a Carlos. El humo se mezclaba con el olor a tierra mojada y basura quemada que venía de la calle. Miraba las estrellas, pálidas y lejanas, preguntándome si en algún lugar del universo había alguien tan miserable como nosotros, pero con 50 millones en el bolsillo. De repente, la luz del patio se encendió, cegándome momentáneamente. Era Carlos, traía 2 cervezas en la mano y esa sonrisa torcida que usaba cuando quería algo. Se sentó a mi lado, en el suelo sucio, sin importarle las cucarachas que corrían cerca de las macetas rotas. Me extendió una botella fría. El vidrio sudaba, igual que nosotros. Salud, hermanito, dijo, chocando su botella contra la mía. El sonido fue sordo, triste, bebí un trago largo. La cerveza estaba helada, un alivio momentáneo para el fuego que sentía en la garganta. El viejo está perdiendo la cabeza, dijo Carlos, mirando hacia la ventana iluminada de la cocina donde se recortaba la sombra de mi padre agitando el machete al aire. Ya no distingue entre su familia y los ladrones. Tiene miedo, respondí, defendiéndolo por inercia. Es mucho dinero. No sabe qué hacer, no es miedo, corrigió Carlos, su voz bajando a un susurro peligroso y urgente. Es demencia. Escúchame bien, Luis. Va a esconder ese boleto en algún lugar tan estúpido que lo va a perder. O peor, se le va a olvidar dónde lo puso. Y entonces, adiós a todo. Adiós a salir de este basurero. Adiós a tu futuro, se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la penumbra con una intensidad febril que me hizo retroceder. Tengo deudas, Luis, confesó. La vulnerabilidad en su voz me heló la sangre. Deudas grandes. Con gente del cártel local. Gente que no cobra con embargos, sino con plomo. Si no les pago para el viernes, me van a matar. Y tal vez a ustedes también, solo por diversión, sentí un nudo en el estómago. Siempre supe que Carlos andaba en malos pasos, pero nunca imaginé que la muerte estuviera tan cerca, respirándonos en la nuca. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya sabía que la cifra no importaba, más de lo que tú ganarías en 10 vidas en la maquila. Carlos tomó un trago largo, sus manos temblaban ligeramente. Ese boleto es mi única salida. Es nuestra única salida. Pero el viejo no va a soltar ni un peso. Se va a morir con ese papel pegado al pecho antes de darnos algo. ¿Qué estás diciendo? Mi voz tembló, Carlos se acercó más. Olía a cerveza, tabaco y desesperación. Puso una mano pesada sobre mi hombro, digo que tenemos que quitarle el boleto. Por su propio bien. ¿Y por el nuestro, robarle? Susurré, horrorizado. Es nuestro padre, Carlos, él ya no es nuestro padre. Siseó, apretando mi hombro con violencia. Míralo. Es un perro rabioso, si entras ahora a esa cocina, te corta la mano sin dudarlo. Ya no ve a sus hijos, Luis. Ve enemigos, las palabras de Carlos se clavaron en mi mente. Tenía razón. La mirada que mi padre me había dado en el desayuno no era humana, ¿y cómo piensas hacerlo? Pregunté, sintiendo que cruzaba una línea invisible. Pastillas, susurró, sacando un frasco pequeño del bolsillo. El diazepam de mamá. Si se las ponemos en el café de la mañana, se quedará dormido profundo. Entramos, buscamos la caja, y nos vamos. Nos vamos lejos, tú y yo, mi corazón latía desbocado. Envenenar a mi padre. Drogarlo.
Era monstruoso. Pero la alternativa era la muerte de Carlos o la pobreza eterna. Y la codicia, esa voz dulce y venenosa, me susurró que era lo correcto. Está bien, dije. Y con esas dos palabras, vendí mi alma. La mañana llegó demasiado rápido. El cielo tenía ese color gris de las tragedias inminentes. Me levanté y fui a la cocina con el estómago revuelto. Mi padre estaba en la silla, aparentemente dormido, con la barbilla en el pecho. El machete descansaba flojamente en su regazo. Carlos estaba junto a la estufa, de espaldas, revolviendo una taza de café. El olor era fuerte, terroso, diseñado para ocultar el sabor amargo de la traición. Ya está listo, susurró Carlos, girándose con la taza humeante en las manos. Me miró con complicidad. Despiértalo. Dile que le hiciste café. Me acerqué a mi padre. Apá, susurré, tocando su hombro. Sus ojos se abrieron de golpe. No había sueño en ellos. No había cansancio. Estaban inyectados en sangre, desorbitados, y brillaban con una lucidez aterradora. ¿Creen que soy estúpido?, gruñó. Su voz sonó como piedras triturándose. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se cerró alrededor del mango del machete. Se levantó con una agilidad que no correspondía a su edad, tirando la silla hacia atrás con estruendo. Vi cómo molías las pastillas, Judas. Rugió, apuntando el filo oxidado hacia el cuello de Carlos. El tiempo se detuvo. Carlos, paralizado por el terror, soltó la taza. La cerámica se estrelló contra el suelo, y el café caliente y envenenado salpicó nuestros pies como sangre negra. El olor a café quemado y miedo llenó la habitación. El plan había fallado. Y ahora, estábamos encerrados en la cocina con un demonio armado. El aire en la cocina se solidificó. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de mi padre, un silbido húmedo y furioso que salía de su pecho como el vapor de una caldera a punto de estallar. El machete en su mano no temblaba, estaba firme, apuntando a la garganta de Carlos, una extensión de acero oxidado de su propio brazo. Lárguense. Rugió finalmente, rompiendo el hechizo. Lárguense de mi casa antes de que los destace como a cerdos, pero Carlos no se movió. El miedo inicial en sus ojos había mutado en algo más oscuro, desesperación. Sabía que si salía por esa puerta sin el boleto, los hombres del cártel lo encontrarían antes del anochecer. Para él, la muerte estaba esperando afuera, así que enfrentarse al viejo loco adentro era su única opción. Dame la caja, viejo, dijo Carlos, con una voz que intentaba ser firme pero que se quebraba en los bordes. Dio un paso adelante, ignorando el filo del machete. No sabes lo que haces. Ese dinero te pudrió el cerebro, es mío. Gritó mi padre, lanzando un tajo al aire. El acero zumbó a centímetros de la cara de mi hermano. Carlos retrocedió, tropezando con la silla caída. Fue entonces cuando el instinto animal se apoderó de la habitación. Ya no éramos padre e hijos. Éramos bestias acorraladas peleando por un trozo de carne. Carlos se abalanzó sobre mi padre. No fue un movimiento elegante, fue un choque de cuerpos torpe y brutal. Ambos cayeron al suelo, rodando entre el café derramado y los vidrios rotos de la taza. El machete salió despedido, deslizándose por el piso de baldosas hasta chocar contra el refrigerador con un sonido metálico agudo. Suéltalo. Suéltalo. Gritaba mi padre, arañando la cara de Carlos, tratando de morderlo, peleando con una fuerza que no debería tener un hombre de 60 años. Yo me quedé paralizado en el umbral de la puerta. Mi mente gritaba que hiciera algo, que lo separara, pero mi cuerpo no respondía. Era como ver una película de terror en cámara lenta. Veía el odio puro en los ojos de mi hermano mientras golpeaba a mi padre en las costillas. Veía la espuma en la boca de mi padre mientras trataba de asfixiar a su propio hijo, el ruido de la pelea, los golpes secos contra la carne, los gruñidos, el rechinar de los dientes, era ensordecedor. Paren. Por el amor de Dios, paren, el grito vino del pasillo. Mi madre, doña Lupe, apareció en la entrada de la cocina. Llevaba su camisón de dormir y el rosario aún en la mano. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a su familia revolcándose en la suciedad y la violencia. Al verla, algo se rompió dentro de mí. El parálisis desapareció. Me lancé hacia ellos,
tratando de agarrar a Carlos por los hombros para quitarlo de encima de mi padre. Déjalo. Lo vas a matar. Grité, tirando de su camisa con todas mis fuerzas, pero la furia de Carlos era ciega. Me soltó un codazo en la nariz que me hizo ver estrellas y me envió de espaldas contra la mesa. Sentí el sabor cobrizo de la sangre llenándome la boca. En el suelo, mi padre aprovechó la distracción. Se arrastró desesperadamente hacia el refrigerador, estirando la mano hacia el machete. Sus dedos rozaron el mango de madera. No. Chilló mi madre, ella se lanzó. No pensó. No calculó. Solo vio a su esposo armándose para matar a su hijo y se arrojó al medio. Se tiró sobre el brazo de mi padre, tratando de detenerlo, tratando de ser el escudo, como siempre lo había sido, absorbiendo los golpes de la vida para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Mi padre, ciego de ira y pánico, sintió un peso sobre él y reaccionó por instinto. Pensó que era Carlos atacando de nuevo, gritó con un sonido gutural y tiró del machete hacia atrás con una fuerza brutal, girando el cuerpo para sacudirse a su atacante. El movimiento fue rápido. Demasiado rápido. Hubo un sonido. Un sonido húmedo, terrible, como cuando se corta una sandía madura. Y luego, un silencio absoluto. El tiempo se congeló. El polvo en el aire dejó de moverse. Mi padre se detuvo, jadeando. Carlos se detuvo, con el puño alzado. Yo me detuve, con la sangre goteando de mi nariz. Lentamente, bajamos la vista. Doña Lupe estaba en el suelo, entre los dos hombres que más amaba en el mundo. Tenía las manos apretadas contra su vientre. La tela blanca de su camisón se estaba tiñendo rápidamente de un rojo brillante, un rojo que se expandía como una flor venenosa a una velocidad alarmante. Ella no gritó. Solo nos miró. Sus ojos, marrones y cálidos, estaban llenos de una confusión infantil. Abrió la boca para decir algo, pero solo salió un gorgoteo suave y una burbuja de sangre. ¿Lupe?, susurró mi padre. Su voz era la de un niño pequeño, rota, incrédula. Soltó el machete como si le quemara. El arma cayó al suelo con un ruido sordo, manchada de la sangre de la mujer que le había lavado la ropa y preparado la comida durante 40 años. Carlos retrocedió, arrastrándose sobre su trasero hasta chocar contra la pared. Su rostro estaba gris. Yo no quería, balbuceó Carlos. Mi madre se desplomó hacia un lado. El charco rojo se mezcló con el café negro en el suelo, creando un líquido oscuro y espeso que avanzaba hacia mis pies. Me arrodillé junto a ella. Quería tapar la herida, quería detener el río de vida que se le escapaba, pero mis manos resbalaban. Era demasiada sangre. Demasiada. Mamá, mamá, por favor, lloré. Ella me miró una última vez. Levantó una mano temblorosa y me acarició la mejilla, manchándome con su propia sangre. Luego, sus ojos se desviaron hacia la caja de galletas que había quedado olvidada bajo la mesa durante la pelea. Hizo un gesto débil, un último intento de hablar, y luego su mano cayó pesada sobre el suelo frío. Sus ojos se quedaron fijos en el techo, mirando algo que nosotros no podíamos ver. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y los sollozos ahogados de mi padre, que se mecía hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí mismo, con las manos rojas. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza del infierno. No era fuego y azufre. Era una cocina sucia en México, con el olor a café y muerte, y 50 millones de pesos escondidos en una caja de galletas oxidada a 2 metros del cadáver de mi madre. El premio no nos había salvado. El premio había cobrado su primera cuota. Y era la más cara de todas. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Antes era el silencio de la pobreza, vacío y ligero. Ahora era un silencio denso, pesado, un monstruo invisible que se alimentaba del aire y nos dejaba sin aliento. Las moscas, esas mismas moscas que mi madre espantaba con tanta diligencia hace apenas unas horas, comenzaron a descender. Zumbaban alrededor del charco rojo que se extendía bajo su cuerpo inerte, atraídas por el olor dulce y metálico de la muerte reciente. Mi padre seguía arrodillado, meciéndose. Murmuraba el nombre de ella una y otra vez, Lupe, 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 como si la repetición pudiera rebobinar el tiempo y cerrar la herida abierta en su pecho. Sus manos, antes fuertes y callosas por el trabajo, ahora colgaban inútiles, bañadas en la sangre de su esposa.
Era un hombre roto. Un cascarón vacío donde antes habitaba un patriarca. Yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el rosario de plástico rosa que había quedado atrapado entre los dedos de mi madre. Ese rosario barato, comprado en la feria del pueblo, era lo único limpio en esa escena de matadero. Hay que llamar a la policía, dije. Mi voz sonó ajena, lejana, como si viniera del otro lado de un túnel bajo el agua. Tenemos que decirles. El sonido de mi voz pareció despertar a Carlos. Se despegó de la pared, donde había estado temblando, y su rostro sufrió una transformación espantosa. El miedo se endureció, convirtiéndose en una máscara de frialdad calculadora. Caminó hacia mí y me agarró de la camisa, sacudiéndome con violencia. ¿Estás pendejo? Siseó, salpicándome con saliva. ¿Quieres ir a la cárcel? Eso quieres, fue un accidente. Grité, o traté de gritar, pero solo salió un sollozo ahogado. Papá no quería. ¿A quién le importa lo que quería? Carlos me empujó contra la estufa. Mírala, Luis. Tiene un machetazo en el pecho. La casa está llena de sangre. ¿Tú crees que la policía va a creer que fue un accidente? Van a decir que nos peleamos por el dinero. Van a decir que la matamos. Se giró hacia mi padre, que seguía en su trance, y si viene la policía, continuó Carlos, bajando la voz a un susurro venenoso, se llevan el boleto. Lo confiscan como evidencia. Se acabó el dinero. Se acabó todo. Te vas a la cárcel, el viejo al manicomio o a la silla, y yo, a mí me matan los del cártel mañana mismo, el dinero. Incluso con nuestra madre enfriándose en el suelo, el maldito dinero seguía siendo el centro del universo de Carlos. ¿Entonces qué? Pregunté, sintiendo que las lágrimas me quemaban las mejillas. ¿La dejamos aquí? Hacemos como si nada. Carlos miró el cuerpo. Hubo un destello de dolor en sus ojos, algo humano que parpadeó y murió en un segundo, sofocado por su instinto de supervivencia. No, dijo secamente. La enterramos. La palabra cayó como una piedra en el estómago, en el cuarto de atrás. El que nunca terminamos de construir. El suelo es de tierra. Cavamos, la metemos ahí, echamos cal y luego colamos cemento encima. Nadie sabrá. Diremos que se fue. Que se cansó de nosotros y se fue con su hermana a Michoacán. Miré a Carlos con horror. No estaba hablando de un perro atropellado. Estaba hablando de nuestra madre. La mujer que nos dio la vida, que nos curó las fiebres, que se quitó el pan de la boca para darnos de comer. No puedo hacer eso, susurré, retrocediendo. Carlos se acercó a mí. Su mano se cerró alrededor de mi cuello. No apretó para asfixiarme, sino para inmovilizarme, para obligarme a mirarlo a los ojos. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Porque si no lo haces, todos estamos muertos. ¿Entiendes? Muertos, me soltó y caminó hacia la mesa. Debajo de ella, la caja de galletas seguía allí, indiferente a la tragedia. Carlos la recogió. La abrió. Sacó el boleto. Lo miró por un segundo, verificando que no tuviera manchas de sangre, y luego se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón. El viejo ya no sirve, dijo, señalando a mi padre con la barbilla. Ahora yo estoy a cargo, y digo que limpiemos este desmadre, y así, nos convertimos en monstruos. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa, un descenso a los infiernos en cámara rápida. Carlos sacó a mi padre de la cocina a empujones, sentándolo en el sillón de la sala frente a la televisión apagada. El viejo no opuso resistencia. Se dejó llevar como un muñeco de trapo, con la mirada perdida en la nada, las manos aún rojas descansando sobre sus rodillas. Carlos y yo nos quedamos en la cocina, buscamos sábanas viejas. Envolvimos el cuerpo de mi madre. Tuve que levantar sus piernas para que Carlos pudiera pasar la tela por debajo. Estaban pesadas. Inertes. Al tocarla, sentí un frío que me subió por los brazos y se me instaló en el corazón para siempre. No me atreví a mirarle la cara antes de cubrirla. No quería recordar sus ojos abiertos, acusadores. Luego vino la limpieza, llenamos cubetas con agua y cloro. Mucho cloro. El olor químico era asfixiante, quemaba las fosas nasales y hacía llorar los ojos, pero era mejor que el olor a sangre.
Me puse de rodillas y empecé a tallar el piso, el agua se volvía rosa, luego roja, luego marrón. Exprimía el trapo en la cubeta y el sonido del agua sucia cayendo sonaba como vómito. Tallaba y tallaba, tratando de borrar no solo la mancha, sino el recuerdo. Pero la sangre se había metido en las juntas de las baldosas, en las grietas del cemento, rebelde, negándose a desaparecer, más fuerte, ordenaba Carlos, que estaba lavando las paredes. Todavía se ve, mis manos se despellejaron por el cloro. Mis rodillas sangraban de estar en el suelo. Pero seguí tallando. Lloraba en silencio, mis lágrimas cayendo al suelo y mezclándose con la lejía y la sangre de mi madre. Pensé en todas las veces que la vi trapear ese mismo piso, tarareando canciones de la radio. Ahora yo estaba borrando su última huella en este mundo. Cuando terminamos, la cocina olía a hospital barato y a muerte disfrazada. El cuerpo, envuelto en un bulto irregular de sábanas floreadas manchadas de óxido, yacía en un rincón, esperando la oscuridad de la noche para ser trasladado. Fui a la sala. Mi padre seguía en la misma posición. No se había movido ni un centímetro. Me acerqué a él. Papá, susurré, levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban vacíos. No había nadie detrás de ellos. La mente de don Rogelio se había roto, incapaz de procesar el horror de sus propios actos. Se había refugiado en algún lugar profundo y oscuro de su cerebro donde el machete nunca bajó, donde Lupe seguía viva lavando trastes. ¿Dónde está Lupe? Preguntó con voz frágil. Ya es tarde. Tiene que hacer la cena. Sentí un escalofrío. Ella salió. Papá, mentí. La primera de 1.000.000 de mentiras. Carlos entró en la sala. Se había cambiado de ropa y se había lavado, aunque todavía tenía una mancha oscura bajo la uña del dedo índice que no había podido quitarse. Se veía tranquilo. Demasiado tranquilo. Ya tengo el boleto, dijo, palmeándose el bolsillo. Mañana temprano voy a cobrarlo. Conozco a un abogado chueco que nos ayudará a hacerlo sin levantar sospechas. Le daremos una comisión. Me miró, evaluándome. Tú te quedas aquí vigilando al viejo y, al paquete. Empieza a cavar el hueco en el cuarto de atrás. Tiene que ser profundo, ¿y tú? Pregunté con odio. ¿A dónde vas? Tengo que ir a ver a mis amigos, dijo, refiriéndose a los prestamistas. Tengo que decirles que el dinero viene en camino. Comprar tiempo, caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se giró y miró la casa en ruinas, a su padre catatónico y a su hermano con las manos quemadas por el cloro. Hice lo que tenía que hacer, Luis, dijo, casi como si tratara de convencerse a sí mismo. Ahora somos ricos. Ya no hay vuelta atrás, salió y cerró la puerta. Escuché el cerrojo, me quedé solo en la penumbra, con un loco y un cadáver. Miré mis manos. A pesar de todo el cloro, todavía podía olerla. Todavía podía oler la sangre, y supe, en ese instante, que los 50 millones no iban a durar. El dinero maldito ya se había cobrado una vida, y tenía la sensación de que todavía tenía hambre. Fui al cuarto de atrás, agarré la pala y la encajé en la tierra dura. ¡Clac! Empecé a cavar. Cada palada de tierra era una sentencia. Estaba cavando la tumba de mi madre, pero sentía que, en realidad, estaba cavando la mía. Han pasado 3 años. O tal vez 4. El tiempo en esta casa dejó de moverse en línea recta el día que enterramos a mamá bajo el piso del cuarto de atrás. Ahora el tiempo es un círculo, una repetición infinita de días calurosos y noches llenas de fantasmas. Carlos nunca volvió. Esa mañana salió por la puerta con el boleto en el bolsillo, prometiendo regresar con el futuro en sus manos. Me quedé esperando. Esperé mientras el sol se ponía. Esperé mientras mi padre lloraba de hambre. Esperé una semana, un mes. Al principio, pensé que lo habían matado. Imaginaba su cuerpo tirado en alguna zanja, víctima de los prestamistas o de su propia estupidez. Pero luego, 6 meses después, vi una postal en el buzón. No tenía remitente. Solo era una foto de una playa en Brasil, con un mar tan azul que lastimaba la vista. Al reverso, solo había 2 palabras escritas con su letra garabateada: mala suerte. No sé si se refería a mí, a él, o a la familia que dejó atrás. Se llevó los 50 millones.
Se llevó la vida de mi madre. Y nos dejó a nosotros con los escombros. Mi padre murió hace un año. No fue el corazón, ni la edad. Fue la tristeza. Después de aquel día, nunca volvió a la realidad. Se convirtió en un niño atrapado en el cuerpo de un anciano. Pasaba los días sentado frente a la ventana, esperando a Lupe. Ya se tardó en el mercado, me decía, con una sonrisa inocente que me partía el alma. Seguro se encontró con doña Chona y se puso a platicar. Yo le seguía la corriente. Le daba de comer en la boca, lo bañaba, lo acostaba. Y cada noche, cuando cerraba sus ojos, yo iba al cuarto de atrás. Me sentaba sobre el parche de cemento frío y desigual que cubría la tumba clandestina. No rezaba. Dios no escucha en esta casa. Solo hablaba. Le pedía perdón a la tierra. Le contaba las mentiras que le había dicho a los vecinos, que mamá se había ido al norte, que Carlos estaba trabajando en los Estados Unidos, que papá estaba enfermo. Cuando mi padre finalmente dejó de respirar una tarde de agosto, sentí un alivio culposo. Lo enterré legalmente, en el cementerio municipal, con el poco dinero que ganaba haciendo trabajos de albañilería. Nadie vino al velorio. Los vecinos ya no se acercan. Dicen que esta casa tiene mala vibra. Dicen que se escuchan lamentos por las noches, no saben que los lamentos son míos. Ahora estoy solo. Completamente solo. A veces, pienso en vender la casa e irme. Empezar de cero en otro lugar, lejos de este calor infernal y de estos recuerdos. Pero luego recuerdo lo que hay bajo el piso del cuarto de atrás. No puedo vender. Si alguien excava, si alguien remodela, encontrarán los huesos. Encontrarán la evidencia de nuestro pecado. Soy un prisionero. El premio de 50 millones no compró nuestra libertad. Compró mi condena. Construyó una cárcel perfecta, de la cual Carlos escapó y donde yo soy el único recluso y el único carcelero. Estoy sentado en la misma silla donde mi padre afilaba su machete. El machete ya no está, lo tiré al pozo ciego hace años. Pero la caja de galletas sigue ahí, en la repisa, oxidada y vacía, mirándome como un ojo acusador. El ventilador de techo gira despacio. Wom, wom, wom. Suena como un latido moribundo. Miro mis manos. Son las manos de mi padre. Tengo sus callos, sus manchas, su temblor. Tengo 30 años, pero me siento de 80. El espejo me devuelve la imagen de un hombre acabado, con la mirada vacía de quien ha visto el abismo y ha decidido quedarse a vivir en él. Dicen que el dinero no cambia a las personas, solo las revela. Tenían razón. El dinero reveló que mi hermano era un traidor, que mi padre era un asesino en potencia, y que yo soy un cobarde, un cómplice silencioso que cambió a su madre por la promesa de una riqueza que nunca llegó. Afuera, el sol de San Luis Potosí sigue quemando, indiferente. Adentro, hace frío. Siempre hace frío. Me levanto y voy a la cocina. Me sirvo un vaso de agua. El grifo gotea. Ploc, ploc, ploc. Me giro y, por un instante, creo verla por el rabillo del ojo. Una sombra en el rincón, con un delantal manchado de rojo. Perdóname, mamá, susurro al aire viciado, pero nadie contesta. Solo el silencio. Ese maldito silencio millonario que ahora es todo lo que poseo. Cierro los ojos y espero. No sé qué espero. Tal vez a que Carlos vuelva. Tal vez a que la policía toque la puerta. O tal vez, simplemente, espero a que el techo se caiga y nos entierre a todos, borrando por fin la mancha de esta familia maldita. Fin. Al final, los 50 millones no compraron la libertad. Solo compraron 3 ataúdes de oro y una soledad eterna. Dicen que el dinero no tiene amigos, y hoy, mi familia es la prueba. Si esta historia te heló la sangre, suscríbete al canal y activa la campana. Tengo muchas más confesiones oscuras que contarte. No dejes que la avaricia te atrape a ti también. Nos vemos en la próxima pesadilla.